Una vez más reunirnos con todo el liderazgo de nuestra congregación. El objetivo es aprender, Señor, más de tu palabra. Suplicamos en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón para que tu palabra pueda quedar plasmada allí, Señor, y podamos ponerla por obra, podamos transmitir, enseñar lo que aquí recibimos a través de las exposiciones que se nos dan a conocer el día lunes. Bendice a cada líder, bendice a cada hermanito que se agrega, Señor, a esta reunión. Bendice a los oyentes de la radio, bendice a cada persona que está pendiente de todos los mensajes que aquí se transmiten a diario, Señor. Bendiciones para ellos, te lo suplicamos en esta noche, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien sea la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Continuamos con la explicación de los demás versículos que quedábamos pendientes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18. Voy a volver a leer los mismos textos, pero no voy a explicar lo que ya hemos desarrollado. Dice la Escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si es tan amable, por favor, tome su asiento, hermanito. Nos quedábamos, hermanos, en la explicación de la expresión con voz de mando. No vamos a explicar nuevamente esto porque tenemos que aprovechar el tiempo, estos minutos que nos restan, que nos quedan, para poder darle culminación a esta enseñanza bíblica. Si ya explicábamos entonces esa expresión con voz de mando, ahora hay que agregar lo que aquí se nos expresa, donde dice la palabra, porque algunas expresiones las saltábamos, donde dice con voz de arcángel. ¿Escuchó lo que acabo de mencionar? Con voz de arcángel. Hay un dato muy interesante que se nos da a conocer en ciertas herramientas para uno agregar acá a lo que es la exposición de esta noche. Pero antes de mencionarlo, hay como una pregunta o una interrogante. Cuando acá se nos dice con voz de arcángel, la pregunta es: ¿a quién Dios va a escoger para que esa voz resuene en el cielo con voz de arcángel? Porque hay una jerarquía de huestes angelicales. Están los serafines, están los querubines y están los arcángeles. Si hablamos entonces, ¿qué tipo de hueste angelical en su jerarquía es la que Dios escoge? Según la expresión acá, de manera literal, dice con voz de arcángel.
Significa entonces que Dios escoge la jerarquía de los arcángeles. Todos reconocemos que hay un arcángel que es el más reconocido a la luz de la Biblia, y ese arcángel, la hermanita acaba de adelantarse y acaba de dar a conocer el nombre, y ese es el arcángel Miguel. Miguel es el reconocido, es el comisionado para proteger a la nación de Israel. Entonces, en las herramientas las cuales yo he leído, se dice de que será entonces Miguel el encargado, cuando dice la palabra con voz de arcángel. O sea que habrá de haber una participación de Miguel. Trompeta de Dios y con voz de arcángel. Aquello que va a resonar en el aire será como una voz, pero como de trompeta. Y se oirá la voz como de arcángel, una voz de autoridad. Y será Miguel. Entonces, ahora que explicamos esa expresión contenida en el verso 16, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ya lo hemos explicado, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Explico la frase, yo dije que ya le había explicado, pero no es así. Sino la frase, con trompeta de Dios. La cosa es hablar con voz de mando. Es una palabra que se utiliza en lo militar, ¿verdad? Firmes. Ya lo mencioné, ya lo enseñé. Pero otra cosa es decir con trompeta de Dios. Hay unas expresiones que aparecen en la Biblia que nos dan una idea. ¿Cómo será esto cuando esa trompeta suene en el cielo? Porque se tocará una trompeta. La idea que se nos da acerca de ese sonar de la trompeta está registrado, hermanos, en el libro de Números, que quiero que usted lo busque. Números capítulo 10, versículo del 1 en adelante, dice la escritura: Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás. Voy a volver a repetir. Jehová habló a Moisés diciendo, Dios hablándole a Moisés, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar, escuche la frase, te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ahí en la casa lea usted lo demás. Entonces aquí se nos enseña que fue Dios quien ideó el que se hiciesen 2 trompetas. Dios se lo comunica a Moisés. Pero ¿cuál es el objetivo de crear esas trompetas? Escúcheme bien. Si usted lee de manera cuidadosa la Biblia, usted va a observar que hay diferentes tipos de instrumentos que aparecen en la Biblia. ¿Ya ha oído usted mencionar el nombre de un instrumento que se llama el shofar? Para usted, ¿qué es el shofar? En su conocimiento, ¿qué es el shofar? ¿Ah? Es un cuerno, correcto. O sea, ahí está en la Biblia, es un cuerno. Ese es un instrumento. Entonces en el shofar era tocado. Pero el sonido del shofar es muy distinto al sonido de una trompeta. Una cosa es sonar un pito, una cosa es sonar un shofar. Y si usted, hermano, quiere tener una idea más clara de cuál es el sonido de un shofar, yo bien pudiera dárselo aquí, pero ando un poco afónico. En lugar de oírse como un shofar, se va a oír como un trombón. Por lo mejor no lo hago. Entonces, para que usted tenga una idea clara, revise usted, porque hoy todos tienen internet, tienen teléfonos, hermano,
inteligentes. Entonces usted busca y el sonido de un shofar, ahí le va a dar la idea. El sonido de una trompeta, ahí le va a dar el sonido de una trompeta. El sonido de un pito, ahí le va a dar el sonido de un pito. O sea, cada instrumento, hermano, da a conocer o saca el tipo de sonido que es el correcto de acorde al tipo de instrumento, ¿verdad? Así es su sonido. Entonces, aquí no estamos hablando de un shofar, porque cuando se habla de shofar, se lee así, de manera literal, shofar, un cuerno. Pero aquí Dios le está diciendo a Moisés: hazte 2 trompetas. No dice hazte 2 shofar, 2 trompetas. El objetivo de hacerse estas 2 trompetas, mire qué bonito es cuando uno, aquí no se necesita interpretación. Es decir, no se necesita aplicar la exégesis de la Biblia, interpretar, clarificar, ese es exégesis. Sino hazte 2 trompetas de plata, tienen que ser de plata. El objetivo es que tendría que hacerlas de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán, y aquí viene el objetivo, para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos. Entonces, cuando ya se crearan las 2 trompetas de plata, se tocarían. Pero si usted lee más abajo, yo no quise leerlo, en su casa lo lee. En cada sonido de cada trompeta, ya sea que se tocara 1 o 2 veces, tenía su significado. Ya sea para reunir a toda la congregación, es decir, la señal sería una convocatoria de todos. Pero según los toques de esas trompetas, así sería el realce de la actividad. ¿Para qué? Como emergencia, ¿verdad? Según los toques, según los trompetazos, Israel entendería, y Moisés, para qué tipo de reunión era. Pero aquí la idea que quiero que usted entienda es que servían para una convocatoria. Entonces, cuando las trompetas sonaban, la gente sabía que tenían que estar en reunión, que eran convocados porque las trompetas habían sonado. Si alguien pasaba por alto esa convocatoria que se daba como señal en el sonido de la trompeta, esa persona era negligente, no le daba la gana. Alguien diría, pero ¿y todos la oían, pastor? Sí, todos, porque era un sonido fuerte de trompeta. No hay persona dentro de los campamentos que no la haya escuchado o que no la oyera. Todos la oían. Pero aquí hay un detalle a considerar, y es este. Ahora tomo la idea del libro de Números acerca de lo que se realizaba en Israel, pero ahora concreticemos esa idea, cristalicémosla aquí. Dice: con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Entonces sonará una trompeta, sonará la trompeta. Y cuando esa trompeta suene, escúcheme, no vayamos a malinterpretar aquí, porque hay personas que malinterpretan esto. Dicen: esa misma trompeta que sonará es una de las trompetas que es sonada en el cielo como juicio. Esa es una gran equivocación, porque una cosa es hablar del derramamiento de las copas, que son los juicios de Dios, cuando los sellos se abran, se den apertura, y otra cosa es hablar de las 7 trompetas. Pero aquí nada que ver con lo que es el juicio. Aquí nada que ver con el juicio. Entonces, ¿quiere entender ese trompetazo? Si allá era la anunciación o la convocatoria que se le hacía al sonarse para una reunión,
Significa entonces que al sonar esa trompeta, llegó el momento de oír la señal para una convocatoria especial, que es muy diferente a lo que se realizaba miles de años atrás con Israel, porque allá era para una convocatoria de reunión en un sitio geográfico para que todos llegaran. Pero cuando esta trompeta suene, marca una diferencia, porque es una convocatoria para reunir a los que son del Cordero en el cielo, que es una cosa muy diferente, muy distinta, y es algo especial. Por eso es que sonará una trompeta, sonará, será tocada para reunir a los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Pero este trompetazo no lo oirán todos. Aquí se marca otra diferencia, hermano, de lo que se realizaba allá en el campamento cuando las trompetas de plata eran tocadas. Allá todos las oían, aquí no. Cuando esta trompeta suene, los únicos que la oirán, son los verdaderos cristianos genuinos. ¿No se alegran ustedes? Porque ahí hay una interrogante, una pregunta que muchos hacen. Si esto se va a realizar, ¿habré yo de oír ese trompetazo en el cielo? De esa convocatoria de reunión que será en el cielo, ¿habré de oírla yo? Algunos hermanos tienen duda. ¿Será que yo la voy a oír con estos problemas que tengo en la casa con mi mujer? ¿Será que yo la voy a oír con estos mis hijos que son tan rebeldes? ¿Será que yo la voy a oír si todo el día paso viendo novelas? ¿Será que yo la voy a oír porque me gusta mucho los domingos, a veces no vengo y voy a ver el FAS? Hay un elemento que yo quiero que usted lo considere. Cuando usted se santifica, cuando usted es diferente a los demás, porque es consagrado a Dios, eso significa santificar, apartado, consagrado para Dios. Cuando usted lo hace, no lo hace porque usted quiere agregar un elemento humano de obras. Y esa es la mala interpretación de muchos. Hoy en estos últimos tiempos, cuando alguien se evita de hacer lo que otra persona hace, el común denominador de los creyentes comunes, porque hay un común denominador de creyentes que son comunes, y ese denominador de creyentes comunes son los que tratan a los que se santifican como cristianos religiosos. Usted va a oír esa palabra que pulula hoy en día y se ha extendido a los círculos eclesiásticos. Si usted es diferente, dicen que es religioso. Si usted evita de ir a esos lugares donde los paganos van, dicen que es religioso. Y vienen y sacan sus propias deducciones. Nosotros no tenemos que evitar, porque no hemos sido salvos por obras, sino por gracia. Entonces deja que la gracia opere en ti. Y de hecho eso hacemos, yo lo entiendo. Dios pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Si sentimos deseo de orar, es el Señor quien lo coloca. Si hay un deseo de buscar la lectura de la palabra seria, es el Señor quien lo coloca. Si hay deseo de vivir una vida diferente al común denominador de creyentes, es el Espíritu Santo quien lo coloca. Si sentimos odio contra el pecado, es porque somos diferentes
Si aborrecemos el pecado es porque somos nacidos de nuevo. Cuando usted hace esto, es cuando vienen esos ultrajes. No sea religioso. ¿Por qué? Porque piensan que es el pastor o el líder de una congregación la que ha sentado normativas humanas de prohibición. No hagas esto, abstente de hacer aquello. Y es cuando dicen religiosos. Eso pulula hoy. Esquivan la responsabilidad del hombre. La esquivan. Si el hombre, el cristiano genuino, se santifica y no vive para el mundo, ni está atado al sistema del mundo, el cual Satanás es el que predomina, es el que ha sentado esas normativas, sus propias leyes. El que no está atado a eso, lo llaman, vuelvo a repetir la frase, religioso. Es a ver qué le pasa. Santurrón. Piensa que con guardarse va a ser salvo. Y no es el que Dios ha ceñido nuestra vocación, pues. Le digo esto, hermanos, se le enseño porque el común de los cristianos de hoy en día, usted puede ir a un cine, que usted no tiene problemas. Usted puede ir a meterse al cine, puede meterse al estadio, puede ir a cualquiera, hasta puede chupar. Hasta puede seguir fumando. Que nadie es salvo por obras. Yo le digo esto porque me gusta leer. Usted puede seguir con las mismas normativas de los demás, puede hacer lo que quiera con su cuerpo, puede ponerse los andrajos que quiera, que no hay ningún problema. No somos salvos por obras. Hay que vivir la vida cristiana en libertad. A eso le llaman libertad, vivir como los paganos. Por eso es que la iglesia de hoy en día se ha mundanalizado. La iglesia de hoy en día se ha corrompido. Haz lo que quieras, que no importa lo que, como tú vivas, que al fin y al cabo, cuando suene la trompeta, el Señor te levantará. Que el Señor reprenda al diablo. No es así. La Biblia dice una expresión que no se apega solamente a una cultura. La Biblia es Biblia en todo lugar. La palabra de Dios es palabra de Dios en Brasil, en Estados Unidos, en Japón, en Honduras, en Nicaragua. Es la misma. Y esa frase reza así: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Nadie. No importa si a usted lo tratan de religioso, siga viviendo en santidad. Aléjese de la mundanalidad. Aléjese. Porque usted va a ver gente muy reconocida, que eso es lo que están enseñando hoy. Hombre, viva como ve, anda como no hay problema. Y un día le pregunté a alguien y le dije: mira, ¿crees tú que si un cristiano se está masturbando a la hora del arrebatamiento de la iglesia, el Señor se eleva? Sí, me dijo. Y fue un ministro. De todas maneras, la salvación no es por obras, me dijo. Quiere decir que si alguien está en adulterio y tiene 4 mujeres, cuando suena la trompeta, Dios se lo levanta. Ahí es donde usted es tratado como religioso. Quiere decir que si usted está pegándole a su mujer y el día que suene la trompeta, como tiene 30 años de ser evangélico, le está pegando, la está masacrando. Quiere decir que si usted es gay, por estar sentado allí y con una Biblia en la mano, va a ser levantado. Señores, el Señor viene por lo suyo. Y lo suyo están esperando al Señor con aceite dentro de la lámpara. Y esos suyos, los que tienen aceite dentro de la lámpara,
son sensatos. Y un sensato no vive como un insensato. Un insensato duerme. Un insensato es mundano. Un insensato hace lo que le planta la gana. Pero un sensato está así. Está así. Un sensato dice, ya casi viene el Señor. Un sensato dice, no me contaminaré. Un sensato dice, no mancharé mi vestidura. Viviré para la gloria del Señor. Alábele que Él vive. Ese es el tipo de enseñanza que está pululando hoy. Ande como usted quiera. Le digo, hermano, que los que estén santificados no por su esfuerzo, porque es el Señor el que pone el querer como el hacer. Van a oír este trompetazo. Un cristiano fumando, chupando, adulterando, fornicando. Si la Biblia dice, es rica en enseñanza, dice que ningún adúltero tiene parte en el reino de los cielos. No importa si es diácono, pastor, apóstol, querubín, quien sea y como se llame, ningún adúltero tiene parte en el reino de los cielos. Ningún hombre que se acuesta con otro hombre. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Y usted que sigue de malcriado, negligente, rebelde, cuídese, hermanito. El evangelio es serio. Porque hay gente que cree, uno se engaña a sí mismo. Hay gente que abarrota los templos y se engañan a sí mismo. Por eso, hermano, uno tiene que analizarse. Porque usted se conoce. ¿Estaré yo en la senda del Señor? ¿Estaré yo en lo genuino? Usted mismo se verifica. Dice la Biblia que el árbol se conoce por su fruto. Y el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Pero hoy la nueva doctrina es: vive como quieras. El Señor te levantará así. Si estás bailando reggaetón, el Señor te levanta. Y una patada lo va a levantar al infierno. Si estás bailando el baile del perro, hoy ha salido el baile del mono, ha salido el baile del caballo. No importa si en tu congregación baila reggaetón, no importa si baila lo que bailas y fumas o chupas, el Señor te levantará. Esa es una doctrina de demonios. Todo aquel que cree en el Señor se santifica. Todo aquel que tiene esta promesa vive de acorde a la promesa. Yo sé que muchos estoy poniendo en malestar en el internet. Saber cuántos mensajes me van a caer. ¡Legalista! Gracias a Dios que me traten de legalista. Pero lo que yo estoy leyendo es la Biblia. Entonces sonará un trompetazo en el cielo, como diciendo: iglesia, la convocatoria ha llegado. Trompeta de Dios. Dice: descenderá del cielo. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Quién descenderá? El Señor quedará pendido ahí en la atmósfera terráquea. Ahí quedará suspendido. Y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si alguno de los que estamos aquí, por el color de piel que le veo, se nos va la mañana o la otra semana, pero si muere en Cristo, si muere en Cristo, hermano, porque muchos van quizás a morir en las cárceles por pícaros. Si muere en Cristo, algunos morirán en un hotel porque se alejaron del evangelio. Si muere en Cristo, el que muere en Cristo muere con las botas puestas. La Biblia nos manda a ser fiel. Sé fiel, dice la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y qué dice? La recompensa. Y yo
te daré la corona de la vida, que es un galardón. No es la vida eterna, es un galardón. Recompensas hay para el que se mantiene fiel y perseverante. Entonces, los que mueren con las botas puestas, estos que murieron en Cristo, dice que resucitarán primero cuando esa trompeta suene. Aquí hay una diferencia de números. La convocatoria no es solamente para los que estén vivos, sino aún para los que estén durmiendo. Ese trompetazo los va a despertar. ¿Pero cómo? Es que para Dios no hay nada imposible. Cuando ese trompetazo suene, se va a unir el espíritu, que es un aspecto inmaterial, el alma, que es inmaterial, se va a volver a unir. Y Dios, de lo que estaba ya, hermano, desintegrado, que es el cuerpo, Dios lo volverá a formar y se unirán estos tres aspectos. Y cuando se una, ya el cuerpo formado traspasa las tumbas de Chalchuapa, de cualquier lugar. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, va a quedar un montón de hoyos, de orificios. No, porque ese cuerpo que resucite, ese cuerpo resucitado, será un cuerpo glorioso, glorificado, la expresión correcta, glorificado, igual al cuerpo que Cristo tuvo. Vamos a ver eso más adelante. Un cuerpo glorificado traspasa la materia. Entonces ellos oirán. La abuelita que se nos adelantó, la mamá que murió en Cristo, el señor que vendía paletas, la hermana que fue líder, que murieron fieles, salen de los sepulcros. Qué espectacular va a ser ese día. Ay, hermanito. Así es que si alguno se adelanta, usted no queda para siempre en la tumba. El Señor lo levantará de allí del sepulcro. Luego dice el verso 17: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Alábele que Él vive. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia será levantada. Esa es la esperanza nuestra, ¿verdad? Los que estemos con vida. O sea, ya sea que el Señor nos adelante, o ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Levanten la mano, ¿cuántos se quieren adelantar? Nadie. Por la cara que le veo. Que se adelanten los que no hacen la obra, pero que se queden los que están trabajando en la obra, no aquellos que vienen a calentar sillas. Un hermano me dijo: estoy orando para que el Señor se los lleve, me dijo. No yo, hermano, o ese hermano me dijo. Porque hay gente que no arranca para nada. Pero de todas maneras, usted es del Señor. Es del Señor. Los que estemos con vida seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Los que estemos con vida, va a haber una transformación, hermano. La convocatoria llegó. Este cuerpo, Pablo lo llama corruptible. Dice Pablo que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Será cambiado. Un cuerpo glorificado. Entonces, será una transformación completa, hermano. En un cerrar y abrir de ojos. Será rápido. Usted será en todo el mundo donde hay creyentes, donde hay cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Será algo espectacular también, porque alguien irá en su avión, los creyentes que viajan, ¿verdad?
los que viajan para ir a predicar el evangelio a otras partes. Imagínate que fuera el capitán del avión, ¿ve? Se queda sin capitán el avión. Van a haber aviones que se van a ir a estrellar. Imagínense los buses donde hay cristianos, ¿ve? Pero aquellos motoristas que no son mujereros, sino aquellos motoristas que son fieles. Porque hay motoristas que son pícaros, hermano, que adelante se les monta la mujer y tocándole las piernas. Está hablando de creyentes fieles, aquellos que manejan, aquellos que estén en su empleo, porque esto será, hermano, algo que no, bueno, para la iglesia no es sorpresa. Sorpresivo va a ser para los mundanos, pero nosotros no es sorpresa, porque tenemos que estar preparados. Tenemos que estar orando y velando. La Biblia nos aconseja eso. No hace sorpresa, porque Él viene como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora, pero Él vendrá. Usted puede estar trabajando ahí donde usted es empleado, puede estar ahí colocando, man, y metiendo el pan en el horno, cuando de repente y aquel pan se esté quemando en el horno y la dueña diga: y este chico, a ver qué se hizo. Ni renunció, sino que así se fue. Hasta la ropa quedó ahí, ve. ¿Qué jayán es este? Allí dejó la ropa, el pantalón, el uniforme. La ropa va a quedar aquí, porque esto corruptible se vestirá de incorrupción. Sus niños, esos niños que tiene, sus hijos rebeldes, andarán buscando mamá, papá, tía, abuela. El Gustán quedó en el servicio. No estoy bromeando, no estoy bromeando, no estoy bromeando, es realidad. ¿Ah? La tele prendida, porque estaba viendo un programa edificativo. ¿Qué pasó? La tele prendida. Y iba a buscar a los familiares y no está. Aquellos jovencitos van a comenzar a llorar. Jóvenes que aquí venían y están aquí, que no quieren nada con el evangelio. Esos niños suyos tienen que enseñarles que ya no tienen que estar posponiendo su entrega a Cristo. Es cierto, la salvación no se hereda, es individual, pero enséñele que el medio de salvación es Jesucristo. Entonces aquí van a venir a tocar el templo. ¿Qué pasó? Los hermanos se durmieron, algunos esperando una buena cantidad afuera. ¿Y cuándo? ¿A qué hora van a abrir el templo? De aquellos que son negligentes, rebeldes, ¿verdad? ¿Y cuándo? ¿A qué horas? Entonces me van a decir: los hermanos quizás se suicidaron adentro. Ya son las 6:30 y no comienza el culto. Lo que pasa es que va a haber un culto glorioso allá arriba, hermano. Por eso es que tenemos que ser fieles al Señor, porque habrá una desaparición de millones y millones de personas en todo el mundo. Aquellos que son chambrosos, ahí se van a morder la lengua. Ese tipo de personas que solo viven poniendo mensajes negativos en el Facebook. Qué terrible ese tipo de personas, ¿verdad? El chasco que se llevarán cuando vean las noticias: han desaparecido miles de personas en Chalchuapa, han desaparecido miles de personas en San Salvador, han desaparecido miles de personas en Chalatenango, han desaparecido miles de personas en Ogachapán. Los informes nos llegan. Roberto Hugo Presa comunica: señores, aquí conectándonos, allá con las personas del Canal 24 en Chalchuapa. ¿Qué dice Wendy Portillo? Aquí Roberto Hugo Presa te informamos que han desaparecido unas personas, unos locos allá por el Trapiche, que decían que eran de la palabra que cambia. Ya no están ahí, se han desaparecido, seguido. ¡Aleluya! Pero no solamente de aquí, hay muchos más fieles en esta ciudad. Hay hijos de Dios en esta ciudad, hay hijos de Dios en todo el mundo, hermano. Los reportes llegarán. CNN,
Te informamos acá desde la ciudad de Nueva York que han desaparecido una cantidad grande de cristianos. Dicen que los platillos voladores vinieron a traer los cuentos, pamplinas. Reprendemos al diablo. El Señor vino por su iglesia. Porque la convocatoria ha llegado. Por eso vale la pena ser evangélico. No importa si nos tratan de religioso, legalista, vale la pena guardarse para Dios. Y no ande como los demás mundanos. Que hoy hay cristianos que parecen más mundanos que cristianos. Vale la pena santificarse. Sonará la trompeta y nosotros seremos arrebatados. Ya veo yo ese día. Yo estaba orando a las 3 de la madrugada, 2:30 eran, cuando el Señor, Él lo ministra a uno, hermano. Ore usted de la 1:30 a las 2 de la madrugada, ore. Entonces uno ahí pidiendo por las almas, Señor, las almas, Señor, las almas. Yo no pido por lo económico acá, porque sé que si Dios nos bendice espiritualmente, Él va a añadir lo demás. Así me lo enseña la Biblia. Busca primeramente el reino de los cielos y todas las cosas vendrán por yo. Yo no estoy pidiendo aquí, no creo que yo pido, Señor, toca el tacaño. No, yo pido que Dios lo bendiga a usted. Yo pido por las almas. Y orando por las almas estaba a las 2:30 de la madrugada. Orando estaba cuando el Señor me dijo: predica como yo te he puesto en el corazón que prediques. No suavices el mensaje. Predica mi verdad. Aunque las almas sientan que les está dañando su oído, su corazón, predica mi palabra, predica mi palabra. Wilber me dijo: yo vengo pronto. Y yo dije: Señor, sí, lo voy a hacer. No importa quién se enoje, le voy a hablar tu palabra, no mis pensamientos, no mis ideas, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Los que vivimos, hayamos quedado, seremos arrebatados. Será algo terrible ese día. Valió la pena ser evangélicos. Valió la pena derramar lágrimas. Valió la pena soportar vituperios, señalamientos. Ahí se les terminó la fiesta a los chambrosos. Porque los cristianos partieron para arriba. Y dice que nos vamos a juntar juntamente con las personas que resuciten. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese cuerpo glorificado, el cual vamos a recibir, es igual al de Cristo. ¿No se alegran ustedes? Es igual al del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses. Lea conmigo el verso 20 y 21. Dice así: mas nuestra ciudadanía, ¿a dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa expresión, la que quiero tomar en cuenta, dice transformará. ¿Ya la tiene? Verso 21. Él transformará. Fíjense que esa expresión, transformará, hermano, en el griego de la Biblia en que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra metachematizo. Así se pronuncia, metachematizo, con Z. Esa expresión metachematizo significa cambiará de forma. Es decir, que nuestro cuerpo, como dice la frase, metachematizo, será transformado, será cambiado.
Pero ¿cómo será cambiado? ¿En qué será cambiado? Es decir, que el cuerpo, metachematis, será similar, cambiado, transformado, igual al cuerpo que Cristo tuvo. Va a haber un cambio tremendo. La característica de ese cuerpo, metachematis, es que el cuerpo que Cristo tuvo, cuando Cristo resucitó, era un cuerpo sin sangre. Porque un cuerpo glorificado no tiene sangre. ¿Qué es lo que le da vida al cuerpo humano? La sangre. Ahí está la vida. Ahí está la vida. El que está aquí, dígame gloria a Dios en esta noche. Ustedes han leído la frase: cuando el soldado romano incrustó la lanza en el costado izquierdo, donde está el corazón, traspasó el corazón de Jesús. Jesús ya estaba muerto, ya estaba muerto. Jesús no murió por la lanza. Él no murió por la lanza, él no murió de un infarto. Él ya estaba muerto. Entonces, traspasa la lanza, y Juan da testimonio y escribe, y lo que escribe fue lo que él vio. Dice que salió sangre y agua. Y eso es muy interesante en el aspecto científico, médico. Si Juan vio que manó del cuerpo de Cristo sangre y agua, es porque esa sangre y agua, cuando el corazón fue traspasado, es lo último que él tenía. Lo último. Ya no había más. Ya no había más. Entonces, ahora estoy corroborando eso, ¿verdad? Dándolo a conocer. Pero el hecho es que ese cuerpo ya no tenía sangre. Entonces, cuando Jesucristo resucita, resucita con un cuerpo glorificado, sin sangre. Por eso es que cuando nosotros seamos transformados, nuestro cuerpo será diseñado igual al cuerpo de Cristo. Pero la vida que tenga ese cuerpo no radicará en la sangre, sino será un cuerpo igual al de Él, sin sangre. Dos, el cuerpo que vamos a recibir, ese cuerpo está diseñado a pasar la materia. Es decir, que usted puede pasar una pared, usted puede volar a la velocidad. Por eso es que cuando seamos levantados, el Señor nos va a llamar con trompeta de... Esto que vemos ahorita, que muchos dicen, yo no sé por qué el cuerpo mío, carne, mujer. Vale la pena, como Cristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Vale la pena no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. El que vive para la carne, esa persona está pegado a la carne. Entonces esa persona, por estar apegado a la carne y vivir para la carne, esa persona no se ha negado a sí mismo. Sus deseos siempre van a estar apegados a la materia. No se niega a sí mismo, no aborrece el pecado. Corre el riesgo, como dice la Biblia, ¿verdad? Que el que siembra para la carne, al final segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, segará vida. Ya nuestro cuerpo no crea, porque hay muchas personas, hermano, y nos van a presentar angelitas ahí arriba. Nuestro cuerpo va a ser similar al de los ángeles. Se terminaron todo aquel montón de deseos. Vamos a ir ahí arriba para servirle y adorarle. Estaremos para siempre con Él. Y por eso es que dice la última frase, ¿verdad? De allí de Tesalonicenses, quiero que la lea conmigo.
Estamos en el capítulo 4. ¿Qué dice ahí esa frase? Por tanto, dice. Léalo conmigo, por favor. Por lo tanto, léalo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene pronto. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos